En la vastedad del firmamento, cuando los cielos fueron trazados con el compás del destino, Tauro emergió como una criatura hecha de tierra fértil y de raíces profundas. Su esencia nació en el susurro de los valles verdes, en la fuerza contenida de la primavera que brota tras el invierno, en el pulso paciente de la vida que crece sin prisa pero con absoluta certeza. Allí se configuró la tentación que habría de acompañar a Tauro a lo largo de su camino, la seducción de lo material, el apego al placer, el riesgo de quedarse detenido en la dulzura de lo tangible, olvidando que incluso las montañas se transforman con el tiempo. La tentación de Tauro es la miel del mundo, la belleza de lo que se puede tocar, la comodidad que se puede abrazar, la abundancia que ofrece la tierra a quien sabe esperar. Es la voz que susurra: quédate aquí, en la seguridad del valle, en la constancia del día que nunca cambia, en el gozo de lo conocido. La tentación lo llama a confundir la paz con la inercia, la estabilidad con el estancamiento, el disfrute con la renuncia a crecer. Es la gravedad que lo mantiene firme y al mismo tiempo amenaza con atarlo demasiado fuerte a lo que debe dejar atrás. Pero en el mismo corazón de Tauro habita también su fuerza épica. El toro que representa su signo no es solo un animal que pasta en calma, es también el que embiste con potencia, el que se enfrenta al campo abierto, el que sabe resistir la tormenta. Allí donde otros flaquean por impaciencia o se consumen en la prisa, Tauro tiene la perseverancia del roble que hunde sus raíces en lo más hondo de la tierra para elevarse hasta el cielo. Esa perseverancia es la clave para trascender su tentación. Cuando la comodidad lo arrulla, el espíritu de Tauro recuerda que el verdadero placer no está en aferrarse a lo ya ganado, sino en expandirse hacia lo que aún no ha sido conquistado. El viaje de Tauro en el zodiaco es una epopeya de transformación silenciosa pero incontenible. A cada paso, la vida le presenta banquetes, posesiones, seguridades, afectos estables y promesas de calma perpetua. Y, sin embargo, el destino lo desafía a mirar más allá del oro que brilla ante sus ojos, a comprender que la abundancia se multiplica solo cuando se comparte, que la verdadera riqueza no se mide en lo que se guarda, sino en lo que se siembra y florece para todos. La tentación es creer que lo que ya existe basta, cuando su alma sabe que el universo entero le reclama movimiento. Tauro supera su tentación cuando descubre que la tierra no está hecha para aprisionar, sino para nutrir. Aprende a soltar lo que ama sin miedo a perderlo, porque reconoce que lo esencial nunca desaparece, solo se transforma. Al enfrentarse al espejo de su propio deseo, encuentra en su interior la fuerza para discernir entre la necesidad verdadera y la ilusión pasajera. Comprende que los placeres no deben ser cadenas, sino celebraciones del presente, instantes de belleza que acompañan su camino, no destinos en los que detenerse. Cuando Tauro despierta a su grandeza, su andar se vuelve legendario. Ya no camina únicamente en busca de seguridad, sino que avanza como guardián de la vida, protector de lo fértil, creador de espacios donde otros pueden crecer. Se convierte en ejemplo de paciencia que no estanca, de fuerza que no oprime, de amor que no se adueña sino que libera. El toro que antes se tentaba con permanecer inmóvil, ahora embiste contra la comodidad vacía y conquista la certeza de que la estabilidad más poderosa es aquella que se construye mientras se sigue caminando. En la danza eterna de los astros, Tauro brilla como un canto a la superación de lo material en nombre de lo eterno. Su victoria no es la negación del placer, sino la sabiduría de integrarlo en un sendero que apunta hacia lo alto. Allí donde antes estaba el riesgo de la posesión, surge la fuerza de la entrega. Allí donde reinaba la tentación de quedarse, se enciende el impulso de crear, allí donde se insinuaba la inercia, se manifiesta la perseverancia luminosa que lo conecta con el ritmo inmortal del cosmos. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En lo más profundo del alma taurina late una paradoja que enriquece su viaje, el signo que parece inmóvil en su amor por la tierra guarda en su interior la semilla de la transformación más poderosa. Allí donde otros buscan la gloria en la prisa o en la lucha, Tauro es llamado a hallar grandeza en la construcción lenta, en la paciencia que moldea imperios, en el arte de dar forma a lo invisible a través de lo tangible. Su tentación de aferrarse a lo material no es un obstáculo menor, sino el campo de batalla donde se forja su fuerza espiritual. Enfrentar esa atracción hacia lo estático y lo poseído es el desafío que convierte al toro en héroe del zodiaco, porque de ese duelo interno nace su capacidad de trascender. No se trata solo del apego a los bienes, a los placeres o a la seguridad. En lo profundo, la tentación de Tauro es la de creer que su valor depende de lo que posee o de lo que le rodea.
Es la ilusión de que el alma puede definirse por lo que acumula, por la solidez de los muros que construye, por la permanencia de las cosas que ama. Pero el destino no lo permite, porque en su senda se levantan siempre pruebas que ponen a temblar esos cimientos. El universo le recuerda, una y otra vez, que todo lo externo puede desmoronarse, que incluso la tierra más fértil puede agrietarse. Es allí donde Tauro despierta su poder real, el de sostenerse desde dentro, el de encontrar en su propia esencia la estabilidad indestructible que ninguna pérdida puede arrancar. Su lección es aprender que la verdadera abundancia no es una herencia de lo exterior, sino un caudal inagotable que emana desde su interior. Cuando Tauro comprende que él mismo es fuente y no recipiente, la tentación de aferrarse se disuelve como un espejismo. Deja de temer al cambio, porque reconoce que aquello que es eterno en él no puede ser arrebatado. Se convierte en guardián de su propio poder creador, en arquitecto del gozo consciente, en portador de una calma que no depende de circunstancias, sino de la fortaleza que vibra en su corazón. Hay algo profundamente épico en la manera en que Tauro se eleva sobre sus pruebas. Otros signos vencen con fuego o con estrategia, pero Tauro vence con la resistencia que se mantiene incluso cuando parece derrotada. Su triunfo no es un estallido, es una construcción que se erige con cada paso firme, con cada semilla que planta, con cada gesto de fidelidad hacia lo que ama. La tentación lo invita a detenerse en lo fácil, pero su espíritu heroico lo impulsa a seguir edificando aun cuando la obra parece invisible. Es un héroe silencioso, de victorias cotidianas que, al unirse, se convierten en epopeya. La energía venusina que lo rige añade una dimensión luminosa a este viaje. El planeta del amor y la belleza lo empuja a buscar placer, armonía y gozo en cada cosa que toca. Esa inclinación, que a veces lo tienta a quedarse en el deleite superficial, se convierte también en su mayor don cuando es transmutada. Porque Tauro, al superar la trampa de lo efímero, se convierte en un creador de belleza duradera, en un ser que no solo consume la dulzura del mundo, sino que la engendra para todos. Es el artista que transforma la materia en obra, el jardinero que convierte un campo árido en vergel, el amante que enseña que el amor no es posesión sino entrega fértil. Superar la tentación no significa renunciar a la tierra ni a sus frutos, sino aprender a usarlos como puentes hacia lo eterno. Tauro descubre que puede disfrutar de la abundancia sin encadenarse a ella, que puede gozar del placer sin ser esclavo de él, que puede custodiar la estabilidad sin confundirla con inmovilidad. Esa sabiduría lo convierte en maestro de la perseverancia, en guía para quienes temen perder lo que aman, en ejemplo viviente de que lo verdadero nunca muere, solo se transforma en nuevas formas de plenitud. En la danza cósmica, Tauro es la fuerza que enseña al mundo que la calma no es estancamiento, que la paciencia no es pasividad, que la fidelidad a uno mismo no es encierro, sino raíz que permite crecer más alto. Su epopeya es la de quien se enfrenta a la dulce tentación de quedarse dormido en lo seguro y, en cambio, despierta a la grandeza de caminar con firmeza hacia lo desconocido. Allí, en ese movimiento que parece lento pero es imparable, Tauro encarna el poder de lo eterno. Su victoria es silenciosa y, sin embargo, resuena como un trueno en la eternidad, la victoria de quien transforma la tentación de la tierra en puente hacia las estrellas. El espíritu de Tauro no solo se debate entre el apego y la liberación, también lleva consigo el reto de reconciliar la fuerza de la tierra con la inevitable corriente del tiempo. La tentación más sutil que enfrenta es creer que lo que es sólido será eterno, que aquello que se construye en piedra permanecerá inmóvil para siempre. Pero la vida le enseña que incluso las montañas se desgastan, que los ríos cambian de cauce, que lo que hoy florece mañana puede desvanecerse. Esa confrontación con el paso del tiempo no lo debilita, sino que lo enciende, porque en ella comprende que su poder no está en detener lo inevitable, sino en integrarse con él. Al asumir la transitoriedad como parte del ciclo, Tauro no pierde nada, al contrario, gana la sabiduría de transformar cada instante en algo sagrado. Su tentación no es solo material, también es emocional. Tauro tiende a aferrarse a los vínculos con la misma intensidad con la que se aferra a lo tangible. La seguridad que busca en el amor puede convertirse en un deseo de permanencia absoluta, en un miedo a soltar, en una resistencia a los cambios que la vida le impone en sus relaciones. Pero cuando comprende que la verdadera fidelidad no está en retener sino en acompañar el crecimiento del otro, trasciende esa tentación y su amor se convierte en fuerza creadora. Allí radica una de sus epopeyas más grandes, convertir el apego en lealtad luminosa, transformar la posesión en protección, pasar del deseo de conservar al acto de nutrir. Su corazón se convierte en un santuario donde los demás encuentran refugio sin cadenas, raíces sin ataduras.
La relación de Tauro con la naturaleza es también parte fundamental de su viaje. Su tentación puede ser la de tomar de la tierra más de lo que necesita, de dejarse encantar por la abundancia sin devolver nada a cambio. Sin embargo, cuando despierta a su misión más elevada, se convierte en guardián de la fertilidad universal. Entiende que no está aquí para consumir, sino para custodiar, para honrar el pulso de la vida y prolongarlo en sus acciones. Así, el campo que cultiva ya no es solo físico, sino simbólico, su trabajo, sus sueños, sus relaciones se convierten en semillas de un mundo más fértil. La épica taurina se manifiesta en esa capacidad de transformar su vínculo con la tierra en una alianza sagrada, en ser ejemplo de equilibrio entre gozar y agradecer, entre recibir y ofrecer. También existe en Tauro la tentación de callar su voz interior por miedo a perturbar la calma que tanto valora. Su deseo de estabilidad puede llevarlo a evitar confrontaciones, a elegir la comodidad de lo conocido por encima del riesgo de expresar lo que late en su interior. Pero cuando comprende que su palabra es semilla tan poderosa como cualquier obra, que su verdad es fuerza que puede inspirar a otros a encontrar la suya, la tentación de callar se disuelve. Entonces su voz se convierte en un canto profundo, como el rugido de la tierra misma, capaz de guiar, de sostener y de edificar. Su mensaje no es estridente ni impaciente, sino constante, inquebrantable, como un eco que atraviesa generaciones. La relación de Tauro con el arte es otro de sus dones. Su tentación inicial es vivirlo como un refugio personal, como un goce íntimo que lo conecta con la belleza del mundo. Pero su grandeza se manifiesta cuando entiende que esa sensibilidad no le pertenece solo a él, sino que debe ser compartida. Allí se convierte en creador épico, en quien moldea con sus manos y su imaginación aquello que permanecerá mucho más allá de su vida. Esculturas, melodías, obras, proyectos, todo lo que plasma lleva la impronta de la permanencia, porque Tauro no crea desde la prisa, sino desde la paciencia que permite que lo que nace de sus manos esté impregnado de eternidad. En lo espiritual, su tentación es creer que lo sagrado debe encontrarse en lo lejano, en lo abstracto o en lo intangible, cuando en realidad su misión es descubrir lo divino en lo cotidiano. El pan que parte, la flor que contempla, la caricia que ofrece, todo se convierte en un acto de conexión con lo eterno. Su grandeza se eleva cuando se da cuenta de que no necesita huir del mundo material para alcanzar lo trascendente, porque en él mismo la materia se transforma en templo. Lo que para otros signos puede ser solo disfrute o rutina, para Tauro puede convertirse en rito. Esa es la epopeya silenciosa que lo convierte en un puente entre el cielo y la tierra. Así, el destino de Tauro no se resume en vencer la tentación de la comodidad, sino en transformarla en terreno fértil de crecimiento. Cada vez que supera el apego, la posesión, el miedo al cambio, revela al mundo el poder de una estabilidad que no encadena, sino que impulsa. Su andar es lento pero majestuoso, como un río que avanza sin detenerse hasta alcanzar el océano. Su victoria no es estruendosa, sino perdurable, porque se asienta en la certeza de que lo que construye no es solo para sí, sino para todos. En la vastedad cósmica, Tauro demuestra que el verdadero héroe no siempre es quien conquista con rapidez, sino quien sostiene con firmeza, quien edifica con paciencia, quien resiste sin perder la dulzura, quien se eleva desde la tierra sin dejar de honrarla. Su historia es la de un ser que convierte cada tentación en maestra, cada obstáculo en piedra angular, cada deseo en fuerza creadora. Y así, con la serenidad de quien confía en la eternidad de su esencia, Tauro se convierte en símbolo de que la materia, cuando es iluminada por el alma, se transforma en pura trascendencia. En la senda de Tauro existe un misterio que pocas veces se nombra, la batalla entre la quietud que lo define y la necesidad de movimiento que lo reclama el universo. La tentación de detenerse en su propio ritmo, de quedarse anclado en lo que ya le es familiar, puede convertirse en un muro que lo separa de su verdadera grandeza. Sin embargo, el mismo cielo que lo dota de paciencia le entrega también la capacidad de resistir el vértigo del cambio y, con ello, transformarse en ejemplo de solidez en medio de la tormenta. En esa aparente contradicción se encuentra una de sus epopeyas más poderosas, pues es a través de la integración del reposo con la transformación que su alma se eleva. El vínculo de Tauro con el tiempo es singular. No se precipita como Aries ni se dispersa como Géminis, su relación con las horas es un pacto silencioso con la eternidad. La tentación que esto le genera es creer que siempre habrá mañana para realizar sus sueños, que puede aplazar indefinidamente su salto hacia lo desconocido. Pero cuando el destino le muestra que el tiempo es un río que no vuelve, Tauro despierta y comprende que su fortaleza radica en su capacidad de construir ahora, de convertir cada instante en semilla de futuro.
deja de mirar el tiempo como aliado pasivo y lo transforma en un compañero activo de su labor creadora, recordando que la eternidad se conquista día tras día, ladrillo tras ladrillo, con actos que parecen pequeños pero que contienen grandeza inmortal. En su interior late también la tentación de medir su valor por lo que ofrece al mundo en términos de producción y resultados tangibles. Su conexión con la materia puede hacerle creer que sin cosechas visibles no hay propósito cumplido. Pero la sabiduría que lo espera es mucho más profunda, entender que su presencia misma, su calma, su perseverancia y su capacidad de sostener a otros son parte de la riqueza que aporta. No siempre necesita erigir monumentos para demostrar su grandeza, a veces basta con la serenidad de su energía, con la paz que transmite a quienes lo rodean, con el suelo firme que se convierte en sostén para quienes tropiezan. Al superar esta tentación, Tauro reconoce que su poder no se mide en lo que produce, sino en lo que encarna. El toro, en su símbolo, guarda otra clave de su epopeya, es criatura de fuerza física y de potencia innegable, pero también de mirada tranquila, de pasos seguros y de nobleza silenciosa. La tentación que enfrenta es recurrir únicamente a la fuerza bruta, a la resistencia por sí misma, a la obstinación que se niega a ceder. Cuando aprende que la verdadera fortaleza no está en resistir eternamente, sino en elegir con sabiduría cuándo avanzar y cuándo soltar, entonces se transforma en un héroe que no se desgasta en luchas inútiles, sino que pone toda su energía al servicio de un propósito superior. La épica taurina no es la del combate interminable, sino la de la victoria consciente, la que sabe que no toda batalla merece ser peleada, y que la más grande de ellas ocurre en su interior. En el plano espiritual, Tauro carga con la tentación de creer que lo sagrado es inalcanzable, distante, demasiado elevado para alguien tan profundamente unido a la materia. Sin embargo, cuando reconoce que la divinidad habita en cada acto de cuidado, en cada instante de contemplación, en cada contacto con la naturaleza, entonces su vida entera se convierte en ceremonia. El pan que parte se vuelve símbolo de abundancia, la tierra que pisa se convierte en altar, la música que escucha es plegaria en movimiento. Al descubrir lo sagrado en lo simple, vence la tentación de la desconexión espiritual y se convierte en puente vivo entre lo humano y lo divino, mostrando que la trascendencia no siempre se alcanza mirando al cielo, sino honrando la tierra. La relación de Tauro con el dolor también es un aspecto que guarda una enseñanza oculta. Su tendencia es buscar siempre comodidad, placer y estabilidad, y la tentación aparece cuando intenta huir de todo lo que implique incomodidad o pérdida. Pero la vida le enseña que el dolor no es enemigo, sino maestro. Es en los momentos de ruptura cuando sus raíces se fortalecen, cuando su paciencia se convierte en resiliencia, cuando su amor por la vida adquiere matices más profundos. Allí encuentra el secreto de su heroísmo, transformar la herida en fertilidad, convertir las pruebas en tierra arada donde brotan cosechas más plenas. No es casual que Tauro represente la primavera, tras la dureza del invierno, la tierra florece con más vigor. En el terreno colectivo, Tauro enfrenta la tentación de quedarse en su refugio personal, en la seguridad de lo propio, sin mirar más allá. Pero cuando trasciende ese límite, su grandeza se despliega como fuerza que sostiene comunidades enteras. Su capacidad de construir, de mantener, de proteger, de cuidar lo esencial lo convierte en guardián de lo común, en arquitecto de realidades estables que trascienden generaciones. En ese momento su energía se vuelve verdaderamente épica, porque ya no trabaja solo para sí, sino para dejar una huella de permanencia en el mundo. Su legado no es la mera acumulación, sino la siembra de un terreno fértil para quienes vendrán después. Así, el viaje de Tauro es una epopeya silenciosa pero grandiosa, en la que la tentación de aferrarse se convierte en impulso de liberar, la inclinación a la inercia se transmuta en movimiento consciente, el deseo de seguridad se eleva en confianza en la vida. El toro no es solo guardián de la tierra, sino ejemplo de cómo la materia puede ser espiritualizada, cómo lo cotidiano puede convertirse en inmortal, cómo la paciencia puede ser heroica y cómo la belleza puede ser camino hacia lo eterno. Allí radica la grandeza de su historia, demostrar que incluso lo más sólido y terrenal puede transformarse en un canto de eternidad. Tauro porta en su esencia un secreto que lo conecta con las raíces mismas de la existencia, la capacidad de sostener la vida con la fuerza silenciosa de lo que perdura. La tentación que enfrenta, sin embargo, es confundir esa permanencia con inmovilidad. Su camino heroico no se trata de renunciar a su naturaleza sólida, sino de reconocer que la estabilidad verdadera no es estática, sino dinámica, una danza constante entre la seguridad y el cambio. Allí radica uno de los aspectos menos explorados de su viaje, aprender que las raíces no son cadenas, sino fuentes que le permiten extender sus ramas hacia horizontes más vastos. Su relación con el cuerpo físico guarda otra enseñanza profunda.
Tauro, al estar regido por Venus, busca naturalmente los placeres sensoriales, el aroma de la tierra húmeda, el sabor de un fruto maduro, la calidez de un abrazo, la armonía de una melodía. La tentación que aquí se le presenta es creer que su fortaleza reside únicamente en lo que sus sentidos pueden captar, como si lo invisible careciera de poder. Pero cuando despierta a la conciencia de que su cuerpo es un templo que alberga energía espiritual, la búsqueda de placer se transforma en ritual de conexión con lo divino. Cada experiencia sensorial se convierte en una puerta hacia lo eterno, y el gozo deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en medio de expansión del alma. Otro aspecto poco desarrollado de su travesía es el vínculo de Tauro con la memoria. Su naturaleza lo lleva a conservar, a guardar, a atesorar recuerdos como si fueran piedras preciosas que le brindan seguridad. La tentación aparece cuando se aferra demasiado al pasado, cuando lo conocido le parece más confiable que lo nuevo. Sin embargo, la épica de su destino le revela que recordar no significa encadenarse, sino nutrirse de las experiencias para avanzar con mayor fortaleza. En este sentido, Tauro aprende a transformar la memoria en sabiduría, a convertir cada recuerdo en guía y no en prisión. Su legado está hecho de historias que no se petrifican, sino que se transmiten como manantiales vivos de enseñanza. En su interior también habita un reto relacionado con el poder de la palabra. Aunque su energía es más práctica que discursiva, Tauro posee una voz que puede mover montañas por su firmeza. Su tentación puede ser callar demasiado, optar por el silencio para evitar conflictos o rupturas. Pero cuando se atreve a hablar desde la profundidad de sus convicciones, su palabra tiene el peso de la roca y la suavidad del río. No es un discurso que se disipa en el aire, sino una verdad que se siembra en quienes lo escuchan. Allí, en el equilibrio entre el silencio reflexivo y la voz firme, se encuentra una de las pruebas más heroicas que enfrenta: superar el temor a perturbar la calma para convertirse en portador de una verdad necesaria. La dimensión social de Tauro revela otro aspecto trascendental. Su tendencia a buscar seguridad puede llevarlo a preocuparse solo por lo suyo, por lo que construye y protege en su círculo cercano. La tentación radica en cerrarse en ese espacio íntimo y no ver más allá. Pero cuando trasciende ese límite, se convierte en fuerza estabilizadora para comunidades enteras. Su capacidad de sostener, de organizar y de generar abundancia lo transforma en pilar de colectividad, en constructor de bases firmes para los sueños de muchos. Así su misión se expande, no solo es guardián de su propio mundo, sino de la prosperidad compartida, elevando su influencia hasta el plano de lo colectivo. La relación de Tauro con los ciclos de la naturaleza es otro escenario donde se libra su batalla. Como signo fijo, puede sentir la tentación de creer que la primavera que lo define es eterna, que el verdor y la abundancia nunca se desvanecerán. Pero al aprender que cada estación tiene su función y su belleza, descubre que la fertilidad más grande no está en aferrarse a un solo momento, sino en aceptar la plenitud de los ciclos. El invierno le enseña paciencia, el verano le muestra expansión, el otoño lo invita a soltar. En cada etapa encuentra un espejo de su propio crecimiento interior, comprendiendo que el alma también florece, madura y se renueva con el paso del tiempo. Existe también un aspecto vinculado con su capacidad de creación material. Tauro puede caer en la tentación de acumular, de medir su poder en lo que posee. Pero cuando supera esa trampa, su don se convierte en el arte de transformar lo material en algo que trasciende su función práctica. No se trata solo de tener, sino de dar forma, de embellecer, de dejar huella. Sus obras, sus proyectos, sus gestos, llevan la impronta de lo duradero. Lo que otros hacen de manera rápida y efímera, Tauro lo ejecuta con constancia y cuidado, logrando que permanezca más allá del tiempo. Allí radica su heroicidad, en demostrar que la grandeza no está en lo efímero del destello, sino en la permanencia de lo bien construido. En lo más profundo, la tentación de Tauro es también la de creer que la seguridad es el fin último. Pero su destino le revela que la verdadera seguridad está en confiar en la vida misma, en saber que incluso cuando todo cambia, su esencia permanece intacta. Cuando comprende esto, su serenidad deja de ser dependencia de lo externo y se convierte en certeza interior. Así, en lugar de ser prisionero de lo que teme perder, se convierte en soberano de lo que nunca puede serle arrebatado: la fortaleza de su alma, la nobleza de su corazón, la constancia de su espíritu. Y en ese punto culmina su epopeya. El signo que parecía destinado a la quietud demuestra que dentro de la calma puede haber un fuego eterno, que en la lentitud se esconde la grandeza, que en la tierra palpita el reflejo del cielo. Tauro, al vencer la tentación de aferrarse, no renuncia a lo que ama,
sino que lo transforma en ofrenda, en legado, en símbolo de eternidad. Su vida se convierte en ejemplo de que la verdadera fuerza no grita ni corre, sino que permanece, construye y trasciende. Y así, con pasos firmes y mirada serena, revela que el alma humana puede elevarse hacia las estrellas sin dejar de honrar la tierra que la sostiene. Tauro guarda en su interior una relación sagrada con el silencio, y allí habita una de sus tentaciones más invisibles. La serenidad que lo envuelve puede convertirse en refugio y fortaleza, pero también en muro que lo aparta de la transformación. Ese silencio, cuando se estanca, amenaza con transformarse en indiferencia, en una calma que lo adormece y lo aparta de su misión. Sin embargo, cuando reconoce que el silencio no es para aislarse, sino para escuchar la voz de la vida, se convierte en puente hacia la sabiduría más profunda. Deja entonces de ser un signo que calla para protegerse y pasa a ser el guardián de un silencio fértil, donde germinan ideas, sueños y decisiones que cambiarán el curso de su destino. Su conexión con la materia se proyecta también en la manera en que experimenta el trabajo. Allí radica otra tentación, confundir la labor con obligación rutinaria, con peso que lo encadena. Tauro puede sentir el riesgo de quedar atrapado en la costumbre, en el círculo repetitivo de lo ya conocido. Pero su epopeya se enciende cuando descubre que su capacidad de trabajar no es una condena, sino un don creador. Cada esfuerzo, cada acto de constancia, cada obra terminada, se transforma en testimonio de su poder de edificar. En lugar de perderse en la monotonía, encuentra en ella un camino hacia la trascendencia, porque lo que construye con sus manos lleva impreso el pulso eterno de su alma. También su relación con la belleza es un campo de prueba. Venus le entrega un ojo sensible a la armonía, a la proporción, a la estética que eleva lo común a lo sublime. La tentación, sin embargo, es detenerse en lo superficial, embelesarse con la apariencia y confundir la forma con el fondo. Tauro trasciende cuando comprende que la belleza verdadera no es solo lo que agrada a los sentidos, sino lo que despierta el alma. A partir de ese instante, se convierte en alquimista de la belleza esencial, en alguien capaz de ver grandeza en lo simple, de revelar lo eterno en lo cotidiano, de enseñar que lo bello no es un lujo, sino una fuerza que ennoblece la existencia. Hay en Tauro una relación profunda con la seguridad que busca en lo material, pero existe otro aspecto menos evidente, la seguridad emocional que anhela con la misma intensidad. Su tentación se manifiesta en la necesidad de que el afecto y la estabilidad vengan desde fuera, como si su valor dependiera de los brazos que lo sostienen o de la palabra que lo confirma. El destino lo desafía una y otra vez a perder esas seguridades externas, para que descubra que la fuente de su calma está dentro de sí mismo. Cuando logra sostenerse con su propia raíz, ya no teme la ausencia ni la pérdida, porque sabe que en su interior florece un jardín inagotable. Así supera la tentación de buscar afuera lo que siempre lo acompañó en lo profundo de su ser. El viaje de Tauro también se entrelaza con la paciencia, virtud que lo define pero que guarda en sí misma otra trampa. Su espera puede convertirse en excusa, en demora infinita que posterga el cambio. Sin embargo, cuando entiende que su paciencia no es para quedarse inmóvil, sino para actuar con precisión y sin prisa inútil, se transforma en estratega del tiempo. Su epopeya se construye con pasos firmes que no retroceden, con una determinación que otros signos no pueden sostener. La tentación de esperar demasiado se transmuta en sabiduría para elegir el momento exacto, y esa maestría lo convierte en guerrero del tiempo, capaz de conquistar lo imposible a través de la constancia. En el plano interior, Tauro enfrenta otra tentación silenciosa, la de cerrarse a lo intangible, de desconfiar de lo que no se puede tocar ni medir. Su fuerte conexión con lo concreto lo puede llevar a relegar lo invisible, como si el espíritu no fuera tan real como la tierra bajo sus pies. Pero cuando despierta a la verdad de que lo invisible es el germen de todo lo visible, se convierte en portador de un poder inquebrantable. Aprende a confiar en lo que no ve, a entregarse al misterio, a honrar la fe como complemento de la razón. Y al hacerlo, su vida se vuelve epopeya espiritual, porque su naturaleza terrenal no niega lo divino, sino que lo encarna con la misma firmeza con que sostiene lo material. La relación de Tauro con el cambio lo pone frente a otra tentación, la resistencia excesiva. Puede sentir que la transformación es una amenaza, que lo nuevo le arrebatará lo que tanto le costó construir. Pero la vida no deja de ponerlo a prueba, obligándolo a soltar y a reinventarse. Al comprender que el cambio no destruye, sino que renueva, se libera del miedo y se convierte en maestro de la transformación lenta pero segura. Allí se revela su grandeza, no en el cambio brusco y explosivo, sino en el cambio profundo y estable, aquel que cuando se manifiesta ya no retrocede.
Su epopeya consiste en enseñarle al mundo que la metamorfosis no siempre es tormenta, que también puede ser el florecimiento de una semilla largamente custodiada. En la dimensión colectiva, Tauro puede caer en la tentación de creer que su papel es secundario, porque no busca protagonismo ni batalla abierta. Pero su grandeza está en demostrar que el héroe también puede ser quien sostiene desde las sombras, quien edifica mientras otros conquistan, quien preserva mientras otros cambian. La epopeya taurina no es el estrépito de la conquista rápida, sino el poder silencioso de la permanencia. Es la fuerza que asegura que lo que nace no se pierda, que lo que se construye no se derrumbe, que lo que florece tenga un suelo firme donde permanecer. De este modo, Tauro se revela como héroe de una grandeza distinta, no menos épica, sino más profunda. Su misión no es la de arrasar con el mundo, sino la de sostenerlo, de ennoblecerlo, de recordarle que la verdadera fuerza no siempre está en la velocidad, sino en la permanencia de lo bien hecho. Superando tentaciones, aprende a transformar el placer en celebración, la seguridad en confianza interior, la resistencia en sabiduría de los ciclos, la paciencia en estrategia, el silencio en verdad fértil. Y así, paso a paso, su viaje se convierte en testimonio de que la materia puede ser elevada a espíritu, y que la calma puede ser tan heroica como la tempestad. Tauro guarda en su interior una relación única con la fuerza de la voluntad. Su naturaleza lo dota de una perseverancia que pocos signos pueden sostener, pero junto a ella aparece la tentación de la obstinación ciega. El toro puede caer en el riesgo de confundir firmeza con terquedad, como si nunca ceder fuese sinónimo de victoria. Sin embargo, su viaje épico lo enseña a convertir esa misma fuerza en sabiduría, comprendiendo que rendirse en ocasiones no es derrota, sino parte del fluir del destino. Cuando aprende a soltar con dignidad lo que ya no le corresponde, su voluntad se vuelve imbatible, no por inflexible, sino porque se adapta como el río que cambia de cauce sin perder su esencia. En la energía taurina también late un vínculo profundo con la voz, pues este signo rige la garganta. Allí habita otro aspecto de su tentación y de su poder. Puede callar por comodidad, por miedo a romper la calma, por temor a desestabilizar lo seguro. Pero cuando se decide a usar su voz, ésta se convierte en un eco de la tierra misma. Es capaz de cantar himnos de fuerza y de calma, de alzar palabras que edifican puentes, de entonar melodías que sanan. En su viaje heroico, Tauro descubre que su garganta no es solo instrumento de comunicación, sino canal sagrado de creación. Allí su palabra adquiere un peso legendario, capaz de sostener como una roca o de abrir caminos como un trueno. El signo del toro también enfrenta la tentación de reducir su vida al plano material, como si la prosperidad solo se midiera en bienes y posesiones. La energía venusina que lo guía lo conecta con el gozo y la abundancia, pero su epopeya comienza cuando entiende que la riqueza más grande es la de cultivar valores y principios que lo trascienden. La prosperidad auténtica que Tauro puede alcanzar no es acumulación, sino fertilidad. Su grandeza consiste en hacer que lo que toca florezca, no solo en su propio beneficio, sino en beneficio de quienes lo rodean. Superar la tentación de medir la vida en lo que se tiene lo transforma en guardián de un tesoro mucho más duradero, la capacidad de nutrir, sostener y multiplicar la abundancia para el colectivo. En su interior también existe una tensión entre la estabilidad que lo define y el instinto de expansión que lo habita. Puede sentir la tentación de creer que su lugar en el mundo está limitado al terreno que pisa, como si su misión fuese únicamente preservar lo que le es cercano. Pero la energía de Tauro lo impulsa también a trascender fronteras, a expandir sus raíces más allá de un solo espacio. La épica taurina se manifiesta cuando entiende que su capacidad de edificar y sostener no tiene límites, que lo que construye en lo pequeño puede reflejarse en lo grande, y que su labor silenciosa puede tener repercusiones cósmicas. La tierra que cultiva no es solo suya, es símbolo de la tierra universal que todos comparten. Su relación con la energía creativa también guarda aspectos que suelen quedar ocultos. Tauro no solo construye con las manos o con la perseverancia, sino también con la imaginación que Venus inspira. Su tentación es dejar esa creatividad dormida, usarla únicamente para el gozo personal, sin compartirla. Pero cuando se atreve a dar forma a su visión, su arte y su capacidad de crear se convierten en epopeya. Lo que Tauro modela, diseña o produce adquiere el sello de lo perdurable, porque su creatividad no busca el destello momentáneo, sino la permanencia. En él la belleza se convierte en legado, la armonía en fundamento, y su creación trasciende lo individual para convertirse en patrimonio de lo colectivo. Hay en Tauro una relación profunda con la lealtad. Su corazón lo lleva a permanecer fiel a lo que ama, a las personas que forman parte de su vida, a los ideales que sostiene.
La tentación aparece cuando esa lealtad se convierte en cadena, cuando permanece en lugares que ya no lo nutren solo por miedo a perder lo conocido. Pero la epopeya de su espíritu consiste en convertir esa fidelidad en virtud consciente, no una obligación que lo aprisiona, sino una decisión libre que lo ennoblece. En ese momento, su lealtad se vuelve fuerza inspiradora, ejemplo de constancia que no encadena, sino que libera. El vínculo de Tauro con el cuerpo y la tierra también revela otra dimensión de su tentación, la de caer en la indulgencia excesiva, en el exceso de placeres que lo adormecen. Pero su viaje lo lleva a reconocer que el gozo no se encuentra en la cantidad, sino en la calidad. La moderación consciente se convierte en su victoria, porque aprende a disfrutar sin perderse, a gozar sin depender. Su cuerpo se convierte en templo de fuerza y de armonía, y su relación con la naturaleza pasa de ser consumo a convertirse en comunión. Allí Tauro alcanza su dimensión épica, pues se transforma en guardián del equilibrio entre el hombre y la tierra. El destino también le presenta pruebas relacionadas con la confianza. Tauro puede sentir la tentación de desconfiar del futuro, de resistirse a entregar su control a la vida, creyendo que solo lo que ya posee es seguro. Pero su epopeya consiste en aprender a confiar en lo invisible, en saber que el universo sostiene su paso tanto como la tierra sostiene sus raíces. Cuando da ese salto de fe, su seguridad deja de depender de lo externo y se convierte en certeza interior. Esa confianza lo eleva a un plano superior, donde ya no teme al cambio ni a la pérdida, porque sabe que todo lo que es verdadero lo acompaña siempre. Así, Tauro revela su grandeza no en el ruido de las batallas, sino en la construcción silenciosa que sostiene al mundo. Sus tentaciones son muchas y diversas: el apego, la resistencia, la indulgencia, la obstinación, la dependencia emocional, la comodidad. Pero en cada una de ellas se encuentra la oportunidad de descubrir un don oculto. Superarlas lo convierte en héroe de la permanencia, en guardián de lo fértil, en creador de belleza eterna, en voz que resuena como trueno y en raíz que sostiene el bosque entero. Su viaje épico es el de transformar la materia en espíritu, lo pasajero en eterno, lo humano en divino, y al hacerlo demuestra que incluso la fuerza más tranquila puede ser la más grandiosa de todas. En el corazón de Tauro existe una dimensión poco explorada, su relación con la esfera cósmica. Si bien su naturaleza fija lo dota de paciencia, la tentación que enfrenta es confundir esa paciencia con una espera pasiva, con una actitud que posterga indefinidamente el cumplimiento de su propósito. El universo le enseña que la espera no es inactividad, sino el arte de preparar el terreno, de cuidar las semillas antes de que florezcan, de fortalecer los cimientos antes de levantar el templo. En este aprendizaje se revela la grandeza de Tauro, pues su misión no consiste en correr hacia metas efímeras, sino en sostener un proceso profundo que, cuando finalmente se manifiesta, permanece más allá del tiempo. También late en su esencia un vínculo especial con el instinto de supervivencia. Su conexión con la tierra lo lleva a proteger lo que es vital, a asegurar el alimento, el abrigo, la continuidad de lo básico. La tentación que esto le presenta es caer en un miedo excesivo a la carencia, como si todo pudiera desvanecerse si no lo asegura con firmeza. Pero cuando aprende que la vida no se sostiene solo con reservas materiales, sino con confianza en la abundancia universal, su supervivencia se convierte en prosperidad compartida. Supera el miedo de perder lo esencial y descubre que lo esencial nunca se pierde, porque está inscrito en la danza cósmica de dar y recibir. Allí radica su heroísmo, transformar el instinto de protegerse en la misión de proteger a todos. El alma taurina también guarda un lazo profundo con la música, aunque a menudo se lo olvide. La vibración de la voz, el ritmo de los tambores, la melodía de las cuerdas, todo resuena en su interior como un eco ancestral. La tentación es limitar esa conexión a un disfrute pasivo, a la contemplación de la belleza sonora sin dejarse transformar por ella. Pero cuando se entrega de lleno, descubre que la música es un puente entre la materia y el espíritu, que cada nota puede abrir puertas interiores y que su propia vibración puede armonizar el caos. En este aspecto, su camino épico se convierte en una sinfonía de la existencia, aprende a vivir en ritmo con el cosmos, a escuchar el pulso del universo y a ser el mismo instrumento de esa melodía eterna. Otro aspecto menos explorado es su relación con la sombra de la pereza. Tauro, al estar tan conectado con la calma y el disfrute, puede caer en la tentación de la inacción prolongada, de la comodidad que se convierte en estancamiento. Pero su epopeya no es negarse el descanso, sino aprender a transformar el reposo en un aliado. El descanso consciente se convierte en preparación para hazañas mayores, en recarga de energía para sostener batallas largas, en un silencio fértil donde brotan ideas que cambiarán destinos. Así,
lo que parecía debilidad se convierte en fortaleza, la calma no es renuncia, sino pausa que permite emerger con más fuerza. Tauro también guarda en su interior la tentación de limitar su horizonte a lo visible, de creer que solo lo que puede medir y tocar es verdadero. Su desafío es abrirse a lo invisible, a lo intangible, a lo misterioso que sostiene la vida desde planos más altos. Cuando lo logra, se convierte en un alquimista de la existencia, porque integra lo concreto con lo espiritual. La tierra que pisa deja de ser solo suelo, y se convierte en símbolo de lo sagrado, el objeto que guarda deja de ser simple materia, y se convierte en portador de historia y significado. En ese despertar, Tauro aprende que su misión no es negar la materia, sino divinizarla, mostrar que lo físico es también vehículo de lo eterno. Existe además un aspecto relacionado con la justicia que pocas veces se reconoce en él. Su fuerte sentido de lo correcto, de lo que debe sostenerse y preservarse, lo conecta con la tentación de imponer su visión como única, aferrándose a su verdad con la misma fuerza con que defiende lo que ama. Pero su viaje lo conduce a descubrir que la justicia verdadera no se basa en rigidez, sino en equilibrio. Aprende que no basta con proteger lo suyo, sino que debe abrir espacio para la diversidad, para el derecho de otros a construir su propia estabilidad. En ese momento, Tauro se eleva como guardián del orden armónico, como aquel que no solo sostiene su mundo, sino que trabaja por un equilibrio mayor que incluye a todos. Otro aspecto oculto en su viaje es el de la herencia. Tauro tiene la tentación de vivir solo para lo que construye en vida, sin mirar que su verdadero poder se encuentra en lo que deja después. Su constancia lo convierte en creador de legados, y cuando toma conciencia de ello, cada obra, cada palabra, cada gesto se transforma en semilla para las generaciones futuras. Su epopeya se engrandece porque ya no se limita a sostener su tiempo, sino que se convierte en puente entre el pasado y el futuro. Lo que edifica no muere con él, sino que permanece como fundamento para quienes vendrán. Finalmente, hay una dimensión cósmica en la que Tauro se enfrenta a la tentación del olvido de su verdadera grandeza. Puede verse a sí mismo como alguien destinado a lo simple, a lo cotidiano, a lo estable. Pero el firmamento le recuerda que su calma es heroica, que su lentitud es estrategia, que su perseverancia es epopeya. Su papel en la rueda zodiacal es el de demostrar que la vida necesita raíces tanto como alas, que sin tierra no hay cielo, que sin sustento no hay vuelo. Su victoria más grande consiste en aceptar que no está aquí solo para custodiar lo material, sino para revelar que en lo material habita la eternidad. Así, Tauro se alza en la historia zodiacal como héroe de la permanencia, como guardián del ritmo, como arquitecto de lo duradero. Sus tentaciones son muchas: la inercia, el apego, la indulgencia, la terquedad, la visión limitada, el miedo a la carencia. Pero en cada una de ellas se encuentra una puerta hacia la grandeza. Superarlas lo convierte en símbolo de que lo más sólido también puede elevarse, de que lo más terrenal puede hacerse celestial, de que lo que se sostiene con amor y paciencia nunca muere, sino que se transforma en canto inmortal en el tejido del universo.